curvas o funciones, vamos a trabajar con funciones vectoriales y vamos a trabajar con integrales de línea o integrales sobre esas curvas. Así que eso es lo que vamos a trabajar con lo que sigue, digamos, ¿no? ¿Alguna duda con la clase de la teoría de ayer? ¿Alguna pregunta con lo que vieron? Estamos. Bueno, antes de arrancar les comento que esta semana vamos a publicar las calificaciones del parcial, todavía no hemos publicado en el Moodle, y cuando publicamos esas notas vamos a definir la fecha del recuperatorio, ¿sí? No va a ser este viernes 11, eso ya les adelanto porque estaban preguntando en los grupos, no va a ser el viernes 11, seguramente la semana que viene, pero una fecha que vamos a acordar con ustedes, ¿sí? Así que en ese sentido quédense tranquilos que vamos a acordar la fecha para que no haya, para que haya la menor superposición posible, digamos, ¿no? Bien. Voy a poner a grabar acá. Recording in progress. Bueno, el trabajo práctico 9 trata sobre funciones vectoriales de variable real. En general los denominamos curvas, y sobre integrales curvilíneas. Entonces, en cuanto a las funciones vectoriales de variable real, nosotros ahora vamos a estar trabajando con funciones que tienen desde el lado del dominio o del conjunto de partida un número real, es decir, un parámetro en general se denomina, que pertenece al campo de los reales, y es una aplicación que le hace corresponder a ese número real una imagen en R a la n, ¿sí? Es decir, la imagen va a ser un vector de n componentes. Entonces ahora estamos en aplicaciones del tipo que a un número real le hace corresponder como imagen un vector, ¿sí? Un vector en el plano, si el caso fuera r en r cuadrado, un vector en el espacio, si fuera r en r al cubo, o un vector de n componentes para el caso de una aplicación de r en r a la n. ¿Sí? Gráficamente, cuando tenemos una aplicación de r en r cuadrado, hablamos de una curva en el plano. Cuando trabajamos con r en r cubo, una curva en el espacio. Es decir, ¿qué es la curva? La curva es la representación gráfica del lugar geométrico de todos los extremos de esos vectores definidos por la función que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, cuando nosotros representamos los vectores, cada extremo del vector me va a definir un punto. Si fuera el caso de r en r cuadrado, un punto en el plano. Si fuera el caso de r en r cubo, un punto en el espacio. Cuando nosotros recorremos todos esos puntos, nos va a quedar definida una curva, ¿sí? Entonces, por eso, en general, se asocia a las funciones vectoriales de variable real, ¿sí?, a las curvas, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Que cuando nosotros hablamos de magnitudes vectoriales, ¿sí?, esa curva la podemos trabajar como una trayectoria, y un vector, al tener módulo, dirección y sentido, cuando nosotros hablamos de la trayectoria, estamos hablando de sentidos de recorrido en esa curva que en ecuación cartesiana no lo podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo vamos a variar eso? Justamente con ese parámetro que sería la variable, que está del lado del dominio, R, es un número real. Cuando nosotros vamos trabajando esa variable, vamos modificando o podemos modificar el sentido de recorrido en la curva. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se obtienen las curvas
para que entendamos cómo se trabaja con esto, ¿sí? En el caso de una función, fíjense, tengo r de t igual a 2 coseno de t en i más 2 seno de t en j, como ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? En principio, fíjense que ahora me aparece esta expresión con las letras i, j. ¿Qué me indica esto? Que estoy trabajando con un vector, ¿sí? Un vector de 2 componentes, ¿sí? ¿Y cuál es la variable en este vector? Esta letra t, por eso decimos r de t. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Decimos, esto es un vector posición, r, en función de un parámetro t, ¿sí? De manera tal que a cada valor que le asignamos a este parámetro o a esta variable t, vamos a tener como resultado un vector de 2 componentes. Entonces, esto sería el caso de una función que como aplicación está definida de r en r cuadrado. ¿Por qué? Porque esta r es la variable t de la función, ¿sí? Y decimos que va de r en r cuadrado, ¿por qué? Porque la imagen es este vector que ahora tiene 2 componentes, por eso va en r cuadrado. Entonces fíjense que a diferencia de los campos escalares, el campo escalar era una aplicación de r a la n en r, que significa, teníamos en el lado del dominio un vector de n componentes y una imagen en el campo de los reales. Por eso decimos campos escalares. Ahora tenemos una función vectorial que a cada valor de la variable, que es un número real, le va a asignar como imagen un vector de n componentes. Entonces tenemos, en este caso, nuestra función vectorial definida como r de t igual a 2 por coseno de t en i más 2 por el seno de t en j. Entonces, podemos tomar las componentes del vector. Acá decimos, la componente en x del vector es 2 coseno de t. La componente en i del vector es 2 por el seno de t. Entonces, escribimos acá ese vector componente a componente, ¿sí? Y si queremos ver cómo es la curva, cómo representamos gráficamente esa curva, en este caso ya sabemos que es en el plano porque es un vector de 2 componentes, ¿qué hacemos? Le damos valores a la variable. ¿Cuál es la variable? Esta t que aparece en la definición de la función. Entonces, como estamos hablando en este caso por la definición de función de una función trigonométrica, tenemos la componente en x es 2 por el coseno de t y la componente en y es 2 por el seno de t, le damos valores a t en términos de, en valores de ángulos, ¿sí? Que podemos trabajarlos en grados, ¿sí? O en radianes, ¿sí? Acá están en la tablita están las dos posibilidades, ¿sí? Acá hicimos una partición de 30 en 30 grados, ¿sí? 0, 30 grados, 60 grados, 90 grados, hasta 360 damos la vuelta completa, ¿sí? Luego reemplazamos estos valores y obtenemos el valor de cada componente del vector. Entonces, la componente en x y la componente en y de nuestro vector, ¿sí? Y luego representamos gráficamente esos vectores, fíjense. Cuando t vale 0, la componente en x vale 2, la componente en y vale 0, ¿sí? Y así vamos representando. Tenemos, este sería el vector posición para 0 grados, este sería el de 30, el de 60, el de 90, y así sucesivamente. Voy generando los vectores, este sería el de 180, hasta dar una vuelta completa. Entonces, ¿qué pasa? Obtengo vectores y si diera un intervalo de cada 1 grado, tendría vectores más juntos acá, ¿sí? Y la cuestión es, ¿dónde está la curva? Digo, bueno, ¿y cuál es la curva acá? La curva será
el lugar geométrico de los extremos de estos vectores. Entonces, cuando nosotros unimos estos puntos, ¿sí? Acá está dibujado con línea de trazo, nos va quedando esta curva, que en este caso es una circunferencia, ¿sí? Y digo, bueno, acá hacemos variar el parámetro t entre 0, para este ejemplo, menor que t, menor o igual que 2pi. Entonces, para esta variación del parámetro t, que sería una vuelta completa, ¿sí? Fíjense que vamos generando los vectores en esta secuencia y vamos recorriendo la curva en este sentido, en el sentido antihorario. Por eso decimos que esta curva tiene sentido de recorrido. ¿Por qué? Porque para esta variación del parámetro, ¿sí?, estamos recorriendo la curva o generando la curva en sentido antihorario, ¿sí? Después, acá en la parte inferior de la pantalla está, digamos, la ecuación cartesiana de la circunferencia en cuestión, ¿sí? Si nosotros elevamos al cuadrado cada una de estas componentes del vector y sumamos, ¿sí?, vamos a obtener la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que sería la ecuación cartesiana de la circunferencia, en este caso de radio 2, ¿sí?, cuya función vectorial es 2 coseno de t en i más 2 seno de t en j. ¿Sí? Entonces, hay otra posibilidad de generar esa misma circunferencia con una ecuación vectorial. Hay infinitas posibilidades de generar, es decir, hay infinitas parametrizaciones de la misma curva. Nosotros podemos reescribir esa ecuación de la circunferencia en forma vectorial en diferentes componentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar o qué podemos llegar a variar cuando nosotros cambiamos la parametrización? Podemos cambiar el sentido de recorrido. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer si queremos hacer el recorrido de la curva en sentido horario? Pregunto. ¿Me escuchan? Sí, ¿se puede cambiar el signo de la componente en J? Menos sería. A ver. O sea, si hacemos 2 coseno de t en i menos 2 seno de t en j. Sí, igual estoy pensando mi respuesta. A ver qué opinan los demás. ¿Se podría ponerle negativo a la variable t? En vez de empezar con 0 grado 360, Invertir. Invertir la tabla. De 2pi a 0, variar la secuencia del parámetro, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra que dijo el compañero de cambiarle el signo a la componente en i, que sería poner menos 2 seno de t, también me haría girar en sentido antihorario, en sentido horario, perdón, ¿sí? Y así sucesivamente habría muchas alternativas, ¿sí? O cambiar la parametrización directamente, ¿sí? Podríamos generar esa misma circunferencia con distintos sentidos de recorrido. Y si quiero un tramo de la curva, si quiero un cuarto de circunferencia, por ejemplo, quiero recorrer el primer cuadrante, en este caso, voy jugando con el valor del parámetro. Este intervalo del parámetro que me genera la curva, ¿sí? Directamente vamos variando ese parámetro y podemos generar diferentes tramos de la curva. ¿Está? Entonces, esas herramientas las obtenemos de una función vectorial, ¿sí? La ecuación cartesiana no nos permite hacer eso. ¿Está? Lo del sentido de recorrido es un agregado de la función vectorial. Por lo tanto, la utilidad de este tipo de funciones justamente tienen muchas aplicaciones en el campo de la física porque nos permiten justamente describir trayectorias, describir movimiento, ¿sí? Y analizar justamente
el comportamiento, y eso sí es un atributo de las funciones vectoriales. En el caso particular que el parámetro t sea el tiempo, ¿sí? Entonces utilizamos esas funciones vectoriales para describir un vector posición, por ejemplo, en una trayectoria donde definimos espacio en función del tiempo, ¿sí? Y eso nos permite, por ejemplo, analizar la ecuación de algún movimiento que, en ese sentido, la función vectorial es una herramienta muy valiosa, ¿sí? De hecho, ustedes ya lo estuvieron haciendo en Física 1, utilizaron esa herramienta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de analizar la función en sí. A ver qué funciones vectoriales utilizaron en Física 1 para describir movimiento que recuerden. Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme, ¿qué más? Lo que es tiro parabólico puede ser. Tiro parabólico también, ¿sí? Movimiento del tiro parabólico. ¿Qué característica tiene el tiro parabólico? ¿O qué es el tiro parabólico? Que la curva de la trayectoria describe una parábola justamente. Correcto, entonces es un elemento, un proyectil o un objeto, digamos, que recibe un impacto, ¿sí? Un impacto que le da un impulso inicial, una elevación, ¿sí? Y luego avanza, digamos, por efecto de simplemente esa velocidad inicial que se le imprimió en el impacto, y luego la acción de la gravedad que lo hace caer nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las simplificaciones que se hacen para analizar el tiro parabólico? ¿Usted se refiere, por ejemplo, cuando llega al vértice de la parábola, que la velocidad es cero? La velocidad en sentido vertical es cero. ¿A eso, por ejemplo? No, la simplificación, digamos, o sea, para el modelo matemático que nosotros utilizamos, que es el mismo que usted, o sea, el que ustedes utilizaron en Física 2, que es el que se utiliza en Física 1, perdón, para analizar ese movimiento, hay un supuesto importante que vieron que siempre se dibuja en el plano, ¿sí? Se dibuja en el plano, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, qué sé yo, cuando un jugador patea la pelota en el tiro libre en la cancha, ¿sí? ¿Qué pasa en realidad con la pelota? Va en un movimiento perfectamente plano, se mantiene en un plano, o puede hacer una comba a su vez, digamos, que el movimiento no esté. Sí, puede ocupar un tercer espacio, digamos, no se mueve solo en el plano. ¿Sí? O en el disparo del proyectil, de la bala, el efecto de la acción del viento puede, digamos, puede hacer que en realidad no esté perfectamente contenido en un plano, ¿sí? Entonces, en general, nosotros partimos acá del supuesto, para el modelo matemático simplificado, se desprecia toda acción del viento, por ejemplo, que me podría desviar siempre. ¿Por qué? Porque se considera que el impacto inicial le imprime, digamos, una velocidad superior a lo que podría llegar a ser la influencia del viento, pero quizás en algún modelo, en algún caso práctico, eso no sea tan así, ¿sí? Entonces, la simplificación que se hace para este modelo simplificado que nosotros utilizamos es eso, despreciar la acción del viento o cualquier fuerza perturbadora que pudiera sacar a ese proyectil de un movimiento que esté contenido en el plano. Entonces, siempre decimos, bueno, la parábola esa que analizamos está contenida en un plano. ¿Está? Y a partir de ahí, bueno, se analiza justamente el comportamiento de ese vector posición de acuerdo a los valores de la velocidad inicial, ¿sí? A la masa del objeto y así sucesivamente, ¿sí? Lo vamos a trabajar ahora en el práctico, hay unos ejercicios ahí para resolver. Bien, ¿se entendió cómo se genera la curva?
Entonces, acá está hecho manualmente para entender. Obviamente ustedes ya pueden utilizar las herramientas, ¿sí? De los software para poder interpretar y graficar esto rápidamente, ¿sí? Entonces, en el caso particular de una función, en este caso, si tomamos ya este vector posición, ahora r de t igual a 2 por el coseno de t en i más 2 por el seno de t en j más t en k, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? Ya le agregamos una componente en z, ¿sí? Fíjense que ahora le agregamos t en k. Entonces, ¿qué pasó acá? Ahora tenemos una función que como aplicación estaría definida de r en r cubo, es decir, para cada valor del parámetro t, obtengo un vector de 3 componentes, un vector en el espacio, ¿sí? Entonces, si representamos gráficamente esta función, ¿sí? Acá está en la filmina la sintaxis para trabajar con el Wolfram Alpha, ¿sí? Cómo deberían cargar en coordenadas paramétricas, digamos, ¿sí? Esa función para obtener este gráfico en el software, ¿sí? También lo pueden hacer con el GeoGebra y fíjense que cuando variamos acá el parámetro t entre 0 y 2pi, estamos recorriendo la curva en este sentido, ascendente, ¿sí? Entonces, para esta función, que es la misma que representamos en el caso anterior en el plano, pero le agregamos la componente en z, ¿sí? ¿Qué obtenemos? Obtenemos una hélice, ¿sí? Si nosotros observamos desde el eje Z, vamos a ver la misma circunferencia que representamos anteriormente, pero ahora le agregamos la componente en Z, que es T en K, y eso le genera un avance, es decir, a cada vector ahora tiene una elevación en Z, dado por el valor del parámetro T. Entonces, para la variación del parámetro T de 0 a 2pi, ¿sí? Vamos a recorrer esta hélice también en sentido antihorario y hacia arriba en el eje Z. ¿Sí? Profe, una consulta. Diga. Cada vez que, por ejemplo, tenga que representar la función, ¿tengo que representar con el vector o me es suficiente poner los puntos como veníamos haciendo y representar la curva? Y en general el software te va a dar la curva directamente. Fíjense que acá en esta Claro. el Wolfram ya no me tira los vectores, ¿sí? Entonces yo digo, y bueno, ¿y dónde están los vectores acá? ¿Y qué pasó con el vector? Y bueno, el vector, fíjense, acá está el 0, el 0, el 0, el 0 estaría acá en el centro, acá estaría mi primer vector posición, así irían variando los vectores, ¿sí? A medida que aumenta el parámetro t, ¿sí? El vector se va haciendo como más alto, ¿no? Y así. Este sería el último vector. Entonces, en general los software no te van a dar la gráfica del vector, sino te van a dar la curva directamente. ¿Está? De hecho, el Wolfram me dio la hélice, pero no me dio los vectores. ¿No está? Entonces, cuando representamos, por eso decimos, bueno, pero ¿de dónde salió esa curva? Hay que tener en claro que cada punto sobre esa curva es el extremo de uno de esos vectores, que ahora ahí los dibujé en rojo. Así que van desde el origen hasta un punto de la curva. ¿Ya está? Y ese vector, ¿dónde se genera? Cuando le doy un valor a t. ¿Sí? Para cada valor de t hay un vector. Y el extremo, la punta de la flecha del vector, es un punto sobre la curva. ¿Sí? Así se generan estas curvas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Yo a la hora de representar en un examen o en el trabajo práctico, o sea, representamos como venimos haciendo nomás. Representamos como venimos haciendo y si teniendo en cuenta nomás lo que dijo de los vectores. Correcto, y teniendo en cuenta eso y sabiendo, bueno, que cuando hacemos en un software seguro que me va a dar solamente la curva. ¿Está? Pero está bien, o sea, eso es correcto. Bien, acá hay otro ejemplo, ¿sí?
de una función, 5 más seno de 10t por el coseno de t en i, más 5 más seno de 10t por el seno de t en j, más el coseno de 10t en k, ¿sí? Que cuando representamos gráficamente nos da esta curva, fíjense, que me da como un alambre doblado así. ¿Sí? Y bueno, y por la variación acá en este caso del parámetro t de 0 a 2pi, damos la vuelta completa. ¿Sí? Acá es interesante con este tipo de funciones jugar, por ejemplo, con estas constantes. ¿Qué pasa cuando varío este valor del valor de 5 o el que está en el argumento del ángulo? ¿Sí? Si hago 10t o hago 20t, ¿sí? ¿Qué pasa con la función? Ver cómo varían el diámetro mayor y los diámetros, digamos, de la hélice interna esta que se va generando acá. Entonces esto con la representación en los software es muy sencillo hacer y está bueno analizar qué pasa con el comportamiento de la función. ¿Está? Bueno, la primera parte de la guía justamente es eso, interpretar y poder entender y generar las curvas, ¿no? Bien, vamos a una aplicación. Nosotros habíamos estado trabajando con intersecciones de superficies, ¿sí? ¿Se acuerdan que con las funciones definidas en forma implícita analizábamos el comportamiento de una función o de una curva que podía definirse como intersección de dos superficies? También trabajamos en analizar la existencia de valores extremos con el teorema de Lagrange en situaciones como esta, ¿sí? Decíamos, bueno, ¿dónde está el punto más alto, el punto más bajo, por ejemplo, de la intersección de dos curvas? Pero sin encontrar la ecuación de la curva, ¿sí? Ahora, con las funciones vectoriales, estamos en condiciones de resolver ese problema de encontrar la ecuación de la intersección, ¿sí? Entonces, esa es una de las herramientas que nos da la función vectorial. Y acá tenemos un ejemplo donde dice el paraboloide elíptico, z igual a x cuadrado más 4y cuadrado, se intersecta con un cilindro recto x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Encontrar la ecuación vectorial de la curva de intersección entre ambas. ¿Sí? Entonces, acá está la representación gráfica a la derecha, fíjense, del paraboloide. Z igual a x cuadrado más 4y cuadrado es elíptico porque los coeficientes acá de los términos cuadráticos son distintos, x multiplicado por 1 y multiplicado por 4. Entonces, la traza es una elipse, ¿sí? Y este paraboloide elíptico se corta con un cilindro, ¿sí? Y acá se ve la curva de la intersección, ¿sí? Acá en el gráfico de la izquierda está justamente solo el cilindro con la curva de intersección con el paraboloide. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa encontrar ahora? Justamente nos interesa encontrar la ecuación de esta curva, que es la curva de intersección entre el paraboloide y el cilindro. ¿Está? Entonces, como vemos acá, esta curva va a tener componentes en x y z, es decir, va a ser un vector de 3 componentes, porque es una curva en el espacio. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Trabajamos con las ecuaciones, ¿sí? Para resolver o encontrar una parametrización de esa curva, ¿sí? Entonces, una posibilidad es directamente trabajar con las variables de las dos funciones, en este caso, con la función del paraboloide y con la función del cilindro, y encontrar una curva justamente que describa esa intersección, ¿sí? Entonces, acá para resolver esto se tomó como ejemplo directamente a la variable x como parámetro de la función, ¿sí? Que es la variable que está en común, ¿sí? Podría haber sido y también, ¿sí? Pero en este caso se resolvió con x. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, tenemos por un lado la ecuación del cilindro y la ecuación del paraboloide.
Entonces decimos, si tomamos a x como parámetro, digo, x vale x, ¿sí? Entonces, y, poniendo en función de x, ¿sí?, de la ecuación del cilindro va a ser la raíz de 1 menos x cuadrado, y z, cuando despejamos de acá, ¿sí?, va a ser x cuadrado más 4y cuadrado, ¿sí? Y como y vale la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí?, despejamos de acá y nos queda esta expresión para z, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, trabajando sobre las ecuaciones y definiendo a x como parámetro, podemos encontrar una función vectorial, una posible función vectorial para esa curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto como un vector? Fíjense, acá está el vector R ahora de x, es decir, la variable o el parámetro que definimos es x. Entonces, nuestro vector posición va a tener la componente x en y, porque así definimos, ¿sí? En y va a ser la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Y en z va a ser la función que quedó al resolver la sustitución de variables acá. 4 menos 3x cuadrado en k. Entonces, esto sería la ecuación, una de las posibles funciones vectoriales que describen esa curva, ¿sí? Acá está representado gráficamente esa curva en el espacio. Acá está escrita la sintaxis también para el Wolfram, fíjense. Entonces, parametric plot 3D, y acá le cargamos las componentes del vector. X, raíz de 1 menos x cuadrado, y 4 menos 3x cuadrado en z, ¿sí? Lo cargamos como una lista que es para que tome como un vector, ¿sí? Y la limitación que tenemos acá es que, como estamos trabajando con la función en la componente en y como raíz de 1 menos x cuadrado, bueno, nos va a tomar la raíz positiva, y eso gráficamente va a representar la mitad de esta curva, ¿sí? La raíz positiva en la parte positiva de y, y habría que hacer, o sea, estamos obteniendo, para esa parametrización, estamos obteniendo este lado, de acá hasta acá, el rulito, ¿sí? Con esa parametrización obtenemos la mitad de la curva. ¿Por qué? Porque utilizamos la raíz positiva. Si quisiéramos la otra mitad, bastaría con tomar la raíz negativa, otra función vectorial que me representa la otra mitad. Entonces acá tenemos una posibilidad, digamos, de encontrar la función vectorial. Entonces encontramos el vector posición, ¿sí? El vector posición de la curva de intersección, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos resuelto problemas de este tipo con extremos condicionados y decíamos encontrar el punto más alto y el punto más bajo sobre la curva de intersección, ¿sí? Entonces, con extremos condicionados sacábamos la función. Por ejemplo, si digo encontrar el punto más alejado y el más cercano al plano XY, entonces eso significaba maximizar la coordenada z del punto, sujeto a la ecuación del cilindro, a la del paraboloide, ¿sí? Ahora, teniendo la función vectorial, ¿cómo podríamos encontrar el punto más cercano y el más alejado del plano XY? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer? Tengo ahora esta función que antes no tenía. En este vector, ¿quién me mide la distancia al plano XY? Z sería el término 4 menos 3x al cuadrado. Correcto. Porque la coordenada z del vector me está midiendo distancia al plano XY, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esta función, si yo maximizo o minimizo esa componente en z, ¿sí?, directamente voy a encontrar el punto más alto y el punto más bajo de la curva. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, con la función vectorial también puedo resolver ese tipo de problemas, pero ya a partir de la ecuación de la curva.
¿Está? ¿Es la única forma de parametrizar? No. Puedo trabajar con la ecuación de la circunferencia en términos del radio por el coseno, el radio por el seno, ¿sí? Y luego ingresar eso a la ecuación del paraboloide y también voy a obtener otra parametrización. Es decir, hay infinitas parametrizaciones para la misma curva, ¿sí? Hay muchas maneras de resolver y todas me van a hablar, me van a dar información sobre la misma curva. ¿Está? Bueno, acá en la parte inferior de la filmina hay un enlace sobre una bibliografía del el libro de la biblioteca que está en Moodle, ¿sí? Donde pueden consultar más sobre este tema, así que les sugiero que lo revisen, ¿sí? Hacen clic ahí. Este PDF ya está en el aula virtual sobre esta clase, así que tienen disponible ya el material. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, otro tema importante en las funciones vectoriales es la parametrización por longitud de arco. ¿Sí? Eso también lo vamos a trabajar en la guía de trabajos prácticos. La parametrización en términos de la longitud de arco, ¿sí? Nos sirve para justamente encontrar la ecuación vectorial de una curva, pero que sea independiente de la trayectoria, ¿sí? Solamente en función de la longitud de arco. ¿Y cómo se hace eso? Cuando nosotros tenemos una curva definida en términos de un parámetro t, ¿sí? Encontrar la curva en términos del parámetro s, ¿sí? Eso ustedes también ya lo vieron en la teoría, es resolver la integral, por definición siempre va a ser así, la integral de 0 a t del diferencial s, es decir, esto que está acá en la función integrando se denomina diferencial de longitud de arco. ¿Y qué es el diferencial de longitud de arco? Es justamente el diferencial x al cuadrado más el diferencial y al cuadrado más el diferencial z al cuadrado, ¿sí? Es el módulo del vector diferencial de R, ¿sí? El vector diferencial R, que es el diferencial del vector posición, ¿sí? Si nosotros sacamos el módulo de ese vector y lo multiplicamos por el diferencial de t, eso es el diferencial de longitud de arco, ¿sí? Entonces, cuando nosotros integramos eso entre un valor de 0 hasta un valor genérico de t, ¿sí? Lo que vamos a hacer es encontrar la función que me describe la longitud de arco en términos de t, ¿sí? Y esa relación funcional nos posibilita definir a s en función de t o a t en función de s, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para finalmente escribir el vector posición en términos del parámetro s. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un vector posición, esto recuerden es un vector, r de t, a por el coseno de omega t en i más a por el seno de omega t en j. A esta ecuación también ustedes la conocen también del movimiento circular, de física 1, les va a resultar familiar. Entonces, para esta ecuación, fíjense, encontramos la longitud de arco. Entonces digo, voy a encontrar la longitud de arco, debo resolver la integral entre 0 y t del diferencial de longitud de arco. Entonces planteamos el diferencial de longitud de arco para esta función. Recording stopped.
establece su conexión. Ustedes tienen, digamos, dos partes en el GeoGebra, ¿sí? Si ustedes ya trabajaron en GeoGebra, se dan cuenta que tienen para graficar en el plano o en el espacio, ¿sí? Recuerden que acá donde están los puntitos, ustedes pueden abrir la calculadora 3D para graficar en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, en el plano es muy fácil de graficar con el GeoGebra, porque lo hacen a través del comando curvas, que creo que ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Empiezan a escribir curvas y automáticamente el GeoGebra ya le va a mostrar cuál es el comando o cuáles son los comandos que involucran a esa palabra, ¿sí? Entonces ven que acá tienen curva, de donde les piden que carguen una expresión, o sea, dos expresiones, el parámetro, valor inicial y valor final. Después tienen otro comando donde les pide 3 expresiones, el parámetro, el valor inicial y el valor final, ¿sí? En este caso, el primero es para trabajar en el plano y el segundo para trabajar en el espacio, ¿sí? Para trabajar en el espacio, obviamente, tienen que abrir la calculadora 3D, ¿sí? Después, bueno, tienen otros comandos que son para graficar curvas implícitas y otro tipo de cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si van al primero, acá pueden cargar, por ejemplo, vamos a cargar 4 por el seno. Entonces escriben la expresión, acuérdense de respetar siempre el parámetro, ¿sí? En este caso, bueno, le ponemos t y el parámetro va a ser t y ahí le damos, no sé, acá me está... Lo único que tienen que fijarse bien que los paréntesis, ¿sí?, no se superpongan y que todo esté separado por coma, si no, no le va a tomar, ¿sí? Vamos acá con radio 1 más fácil. Entonces ahí va el valor inicial, que por ejemplo 0, valor final, por ejemplo le ponen 2pi, por ejemplo, ¿sí? En este caso es una circunferencia de radio 1. Ven que acá el GeoGebra les devuelve, o ya les muestra de alguna forma más conocida, digamos, la forma analítica de escribir la curva paramétrica, ¿sí? Entonces, para este es el comando de curva, va la expresión, digamos, que va a ser inversor i, la expresión inversor j, el parámetro, el inicio de ese parámetro y el final del parámetro, ¿sí? Entonces, si ustedes acá le cambian, en vez de 2pi le ponen pi, se va a tomar la mitad de la circunferencia, ¿sí? Y acá ustedes pueden jugar, por ejemplo, si está invertido el seno y el coseno, le va a tirar la otra media circunferencia que va a ser en el cuadrante 1 y 3, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, empiezan a escribir el comando curva y le cargan de esa forma que les pide la sintaxis. En la calculadora 3D, como habíamos visto, el comando sigue siendo el mismo, o sea, escriben de vuelta curva o empiezan a escribir curva, pero ahora toman la de abajo, ¿sí? Porque necesitan 3 expresiones, ¿sí? Entonces, vamos a cargar la que cargamos recién, seno, coseno, y acá le vamos a dar t, que es una medio parecida a la que está en el práctico, de 0, vamos a darle 4pi, por ejemplo. 1, 2, 3, hay uno que está de más, ¿verdad? Bueno, vamos a darle 4pi, algo que no está hecho. Fíjense bien nomás de que les reproduzca bien las curvas, ¿sí? Me faltaba un parámetro. Entonces ese es el espiral
Y acá, por ejemplo, ya que estamos, para, por ejemplo, ampliar los ejes, fíjense que acá el eje Z es como que tiene valores reducidos. Entonces, para ajustar, por ejemplo, la escala en X y en Y, aprietan el botón Control. A ver. Posiblemente acá en la web no le dejan, pero ahí está, con Shift. Cuando le aparece ese iconito en gris, lo que pueden hacer es tirar el eje, ¿sí? Ahí como van haciendo una escala y le van ajustando, ¿sí? Por ahí está interesante eso para ajustar un poco el gráfico a veces, que a veces es necesario. Bueno, después cualquier cosa, cuando pasamos por los grupos vemos esas consultas puntuales de las cargas de algunos ejercicios, ¿sí? Pero en líneas generales era para que conozcan este comando, ¿sí? Y que puedan iniciar su trabajo, digamos, ¿no? Después cualquier cosa, si surge alguna consulta respecto de cómo se carga algún ejercicio en particular, me llaman y yo paso y vemos, ¿sí? Entonces, ¿quieren preguntar algo? María, ¿estás? Estoy, volví. Bueno. ¿Está? Entonces, cualquier cosa, cualquier consulta, después vemos en los grupos. Gracias, Cristian. Tuve un corte de internet acá, así que inclusive tardó en volver. Bien. Y acá ahora se largó la lluvia con todo, así que... Así que en cualquier momento... Bueno, retomamos acá lo de la parametrización por longitud de arco. Quiero verificar que esté grabando. Recording in progress. Entonces, dijimos que para parametrizar en términos de la longitud de arco debemos, en primer lugar, encontrar la relación entre el parámetro S, que es el parámetro de longitud de arco, y el parámetro original de la función, el parámetro T. Entonces, resolvemos la integral del diferencial de S. En este caso, para esta función, obtenemos en primer lugar la expresión del diferencial S como la raíz cuadrada de los diferenciales x y z al cuadrado. En este caso es una curva en el plano, tiene solamente x y. Obtenemos esa expresión que nos va a quedar elevado al cuadrado, a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado omega t, y a cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado omega t. Sacamos factor común, el a cuadrado omega cuadrado, y seno cuadrado más coseno cuadrado queda igual a 1. Y la raíz cuadrada de a cuadrado omega cuadrado nos queda a por omega. Y eso finalmente es lo que hay que integrar, ¿sí? Entonces, como estamos integrando en t, a por omega es una constante, y la integral de diferencial t nos queda t entre 0 y t, y ahí llegamos a que S, es decir, el parámetro longitud de arco en términos del parámetro t, va a ser igual a por omega t. Entonces, de acá nos interesa justamente esa relación que nos permite poner a S en función de t, y por lo tanto podemos despejar a t en función de S, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos t, esta t, que es esta t, ¿sí?, podemos reescribir, ¿sí?, nuestro vector posición en términos del parámetro S, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Simplemente reemplazando en cada lugar donde aparece el parámetro t esta nueva relación que nos pone a t en función de S, ¿sí? Entonces reemplazamos en la función original donde estaba t la relación que obtuvimos para esta curva en particular, S sobre a por omega, S sobre a por omega en cada valor de t, y nos queda la nueva expresión en términos del parámetro S, ¿sí? Es decir, ahora tenemos la función vectorial
pero en términos del parámetro S. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora para qué nos sirve parametrizar la curva en términos del parámetro S. ¿Sí? Bien, entonces, hay una terna de vectores asociadas a las funciones vectoriales, ¿sí? Que son los vectores tangente, normal y binormal. Acá están representados en esta curva, que ustedes la vieron en la teoría. Entonces, en primer lugar son versores porque son versores de módulo, son vectores de módulo unitario, módulo 1, ¿sí? Y en cada punto de la curva se pueden definir estos tres versores, ¿sí? El versor tangente siempre está alineado o en la dirección tangente a la curva y esa sería su recta de acción, que es la recta tangente a la curva en el punto que estamos analizando, el módulo 1, ¿sí? Y el sentido siempre está en el sentido del recorrido de la curva, ¿sí? O sea que el sentido del tangente va en el sentido en el que estamos recorriendo y eso lo define la parametrización de la curva, ¿sí? El versor normal, ¿sí? El versor normal está perpendicular al versor tangente, los tres son mutuamente perpendiculares, y está siempre dirigido hacia el centro de curvatura, ¿sí? De acuerdo a cómo es la orientación de la curva, cómo es su curvatura, el normal siempre está dirigido hacia el centro de la curvatura en ese punto. Y el binormal es perpendicular al tangente y al normal, ¿sí? Y está definido justamente por el producto cruz de los dos y es perpendicular a ambos. Entonces va a estar definido siempre por la regla de ese producto vectorial, ¿sí? Entonces estos tres versores también tienen su rol en la descripción, digamos, del fenómeno que está describiendo esta curva, ¿sí? Y nosotros vamos a ver cómo hacemos para encontrarlo. Entonces, el versor tangente, en función del parámetro t, se obtiene como la derivada del vector posición dividido el módulo, porque como es un vector unitario, entonces para hacerlo versor, dividimos por el módulo. Entonces, para esta curva que nosotros estuvimos trabajando, la derivada de r respecto de t, derivamos el vector posición, sacamos el módulo de esta derivada, como es un vector de dos componentes, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, y esto nos queda omega. Finalmente, simplificando la omega, nos queda menos seno de omega t en i más coseno de omega t en j. Ese sería el versor tangente, en este caso, en términos del parámetro t de la curva, ¿sí? El versor normal está definido como la derivada del versor tangente respecto al parámetro t dividido su módulo, ¿sí? Entonces, en cada caso, versor tangente, luego versor normal, versor tangente, que es este, ¿sí? Versor normal, que obtenemos como la derivada del versor tangente respecto al parámetro t dividido su módulo. Entonces, volvemos a derivar el versor tangente, ¿sí? Sacamos el módulo de la derivada, ¿sí? Y eso va a ser, ese cociente va a ser nuestro versor normal, ¿sí? Entonces, el versor normal, y fíjense que cuando derivo ya me saca un vector a 90 grados, ¿sí? Y entonces ahí obtengo el versor normal. Una forma de verificar si está bien es verificar si el módulo del vector que estamos obteniendo es igual a 1. Y luego el versor binormal lo vamos a calcular como el producto cruz de los dos versores tangente por normal, ¿sí? Acá está para esta curva, tangente, producto vectorial por el versor normal, ¿sí? Resolvemos ese producto y en este caso, como estos están en el plano, el binormal nos da un versor en el espacio, ¿sí? Y en este caso nos queda uno en K. Entonces,
En cada punto de la curva, estos tres versores se reorientan, ¿sí? Y sirven justamente para describir el comportamiento. Cuando estamos hablando de una trayectoria, ¿sí? Estos tres versores ocupan un rol fundamental en describir parámetros de la curva, ¿sí? El normal está asociado a la curvatura. El tangente, la variación del versor tangente también me habla sobre la curvatura de flexión, ¿sí? Y el binormal, que es el que se orienta en el espacio, digamos, de acuerdo a la posición del tangente con el normal, me va describiendo la torsión o una medida, cómo va variando el binormal, una medida de cómo se va torsionando la curva en el espacio, ¿sí? En este caso, para el caso de esta curva que está en el plano, el binormal siempre va a estar en la componente en Z, en K, 1 en K, no va a variar, por lo tanto esta curva no tiene torsión en el espacio, no tiene alabeo en el espacio, ¿sí? Entonces su curvatura de torsión va a ser nula. Bien, a los efectos del alcance de nuestra asignatura de cálculo, basta con que aprendamos a calcular los versores, ¿sí? Luego, en otras asignaturas van a ver la interpretación y la aplicación física de estos tres versores en la descripción de los movimientos. Por ejemplo, en mecánica racional, en el segundo cuatrimestre los van a retomar y van a volver a ver a este triedro intrínseco que son los versores tangente, normal y binormal. Bien, en cuanto a esta curvatura, lo que hablamos de la curvatura de flexión es una medida de cómo se va justamente flexionando la curva y se puede calcular, por definición, la curvatura de flexión es la derivada del versor tangente respecto del parámetro S, es el módulo de esa derivada, ¿sí? Fíjense que la derivada de un vector siempre nos da otro vector. Entonces, en este caso, la curvatura es el módulo del vector derivada, ¿sí? Entonces, como acá se habla del versor tangente respecto del parámetro S, entonces nosotros tenemos dos maneras de resolver o calcular la curvatura. Derivando respecto del parámetro T y llevando eso al parámetro S, o directamente derivando en función del parámetro S, para lo cual tenemos que tener la curva parametrizada en términos del parámetro S, ¿sí? Que es lo que hicimos anteriormente. La reparametrización por longitud de arco. Entonces, una opción es resolver como está en esta parte izquierda de la pantalla, que es trabajar en función del parámetro T. Digo, bueno, me interesa la derivada del versor tangente respecto al parámetro S. Si nosotros aplicamos acá la regla de la cadena, la derivada del versor tangente respecto del parámetro T podríamos escribir como la derivada del versor tangente respecto del parámetro S por la derivada del parámetro S respecto al parámetro T, ¿sí? Porque T depende de S, pero a su vez S depende de T, ¿sí? Por la relación que nosotros obtuvimos anteriormente. Si nosotros despejamos de acá la derivada de T respecto de S, de esta relación acá obtenida de la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, la derivada de T respecto de S podríamos escribir como el cociente entre la derivada del versor tangente respecto del parámetro T sobre la derivada del parámetro S respecto al parámetro T. Como nos interesa el módulo para la curvatura, será el módulo en cada uno de los casos, ¿sí? Bueno, entonces la derivada del versor tangente respecto del parámetro T, el módulo, nosotros calculamos a ver, vuelvo a la pantalla anterior, calculamos el versor tangente, acá está el tangente, ¿sí? Si derivamos el versor tangente respecto del parámetro T y sacamos el módulo es omega, ¿sí? Y la derivada del parámetro S respecto de T, el módulo, es A por omega. Así, este cociente, entonces obtenemos que la curvatura de flexión, para este caso de la curva, ¿sí? La curvatura de flexión va a ser igual a 1 sobre A, que sería el radio de la circunferencia, ¿sí? También podemos hacer lo mismo a partir del parámetro S, ¿sí? Retomamos la expresión que obtuvimos de R en función de S,
calculamos el versor tangente haciendo la derivada respecto al parámetro S, derivada del RDS, ¿sí? Entonces, de esa forma, obtenemos el versor tangente ahora en función del parámetro S. Es decir, esta expresión ya corresponde al versor tangente en función del parámetro S. ¿Sí? Y bueno, y como por definición la curvatura de flexión es el módulo de derivada del versor tangente respecto del parámetro S, o el módulo de la derivada segunda del vector posición respecto al parámetro S, retomamos esta expresión, volvemos a derivar y obtenemos el módulo, ¿sí? Entonces derivamos el versor tangente en función del parámetro S, y esto sería el vector derivada, lo que está acá abajo. Por eso entre las dos barritas, para indicar que hay que tomar el módulo de este vector, ¿sí? El módulo de este vector será la curvatura de flexión. El módulo de ese vector, ¿sí? Entonces sacamos ese módulo y es lo que obtenemos acá como la curvatura de flexión directamente calculada a partir del parámetro S, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la curvatura de flexión, la podemos obtener por estos dos caminos, ¿no? A partir del parámetro S o a partir del parámetro T. Entonces, fíjense qué interesante que la definición, digo, la curvatura de flexión es el módulo de la razón de cambio del versor tangente respecto de la longitud de arco, ¿sí? Entonces digo, la razón de cambio del versor tangente respecto a la longitud de arco es una medida de, a medida que avanzo en la curva, cómo va cambiando el versor tangente. Y como el tangente está alineado en la dirección de la recta tangente, ¿sí? Cuando mido eso de cómo va cambiando, ¿sí? Estoy midiendo justamente, se toma eso como una medida de cómo está flexionándose la curva, cómo se está doblando de alguna manera, ¿sí? La curva, y eso es lo que se toma como curvatura de flexión. ¿Está? Entonces también ahí en el trabajo práctico está la propuesta para calcular esa curvatura con diferentes funciones. Bien. Bueno, finalmente, la última parte de la guía trabajamos con integrales de línea. Las integrales de línea o integrales curvilíneas son integrales justamente donde nosotros vamos a evaluar una función sobre una curva, ¿sí? ¿Qué función? Podemos trabajar con una función escalar o podemos trabajar con una función vectorial. En ambos casos, la integral curvilínea nos permite evaluar el comportamiento del resultado de esa función sobre la curva en cuestión, ¿sí? ¿Cómo se resuelven? Para el caso de una función escalar, que está en primer lugar acá en el ejemplo, ¿sí? La función escalar, si yo quiero evaluar la función escalar sobre la curva, en primer lugar tengo que manejarme con la parametrización de la curva, ¿sí? Por ejemplo, acá en la pantalla tienen la propuesta de evaluar la función x más y sobre la curva C, que está definida por la recta igual a x desde 0, 0 hasta 1, 1. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Parametrizamos la curva, es decir, en este caso tengo la recta igual a x, entonces obtenemos una parametrización de la recta igual a x, digo, si x vale t, entonces y va a valer t, diferencial x, diferencial y van a ser diferencial t, y el diferencial de longitud de arco, sería el módulo del diferencial r, va a ser raíz de 2 por diferencial t. Entonces, la integral de línea de esta función escalar sobre esta curva, ¿sí?, la vamos a resolver expresando todos los términos de la integral. Fíjense que acá aparece una función x más y, es un campo escalar, ¿sí?, que por ser una función escalar va a significar justamente una magnitud de tipo escalar que estamos evaluando sobre la curva, que podría ser bien, por ejemplo, la densidad del material. Entonces, en este caso,
ponemos todo en función de las variables de la curva, es decir, de la parametrización de la curva. Lo que hacemos acá es reemplazamos las variables de la función en términos de la curva, ¿sí? Y eso es lo que viene acá. Entonces digo, x más y va a ser t más t, diferencial s va a ser raíz de 2 por diferencial t, y para variar, para moverme sobre esta recta de 0 a 1, el parámetro t varía de 0 a 1. Entonces se transforma todo en una integral de una sola variable, que es la variable de la curva, del parámetro de la curva, y se resuelve la integral. También estamos hablando de una integral definida. En este caso, este resultado es un valor numérico y significa o representa el valor de esta función, que es la función integrando, sobre la curva en ese tramo considerado. Otra opción para la integral de línea es cuando estamos hablando de una función vectorial, un campo vectorial que puede llegar a ser un campo de fuerzas, un campo de velocidades, un campo magnético, etcétera, etcétera. Cuando queremos evaluar la función vectorial sobre la curva, ¿sí?, lo que vamos a resolver es el producto escalar del campo por el diferencial de R, que es obtener la proyección del campo, la componente del campo sobre la dirección del vector diferencial R, ¿sí? Y ese producto escalar va a dar como resultado un escalar y eso va a ser lo que vamos a integrar. Por ejemplo, acá tenemos un campo vectorial de 3 componentes, que puede ser un campo de fuerzas, ¿sí? Y tenemos una curva definida por esta parametrización, ya está parametrizada en términos de t, t y t, que sería una recta también de 0 a 1, ¿sí?, en el espacio en este caso, ¿sí? Entonces, el diferencial R ahora es un vector, ¿sí? Ya no trabajamos, en el caso de función vectorial no trabajamos con el módulo, sino trabajamos con el vector diferencial R, que va a tener por componentes diferencial X, diferencial Y, diferencial Z en K. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es el producto del campo por el diferencial R, ¿sí? O sea, lo que tenemos acá es F producto punto por diferencial R. ¿Bien? Entonces, resolvemos este producto escalar y también acá el campo vectorial se escribe estas componentes en términos de la parametrización de la curva. Siempre en una integral de línea, recuerden que todo se pone en términos del parámetro de la curva, ¿sí? ¿Quién manda acá? La curva. Entonces digo, bueno, esta curva que tiene estas componentes, ¿sí?, entonces expresamos el campo vectorial en términos de la curva, el vector diferencial R también, de acuerdo a la definición de la curva, resolvemos este producto escalar, ¿sí?, y nos queda ya una función integrando. Integramos entre los límites y este es el resultado. En este caso, este resultado va a significar el valor de la función vectorial, ¿sí?, el producto de la componente de la función vectorial en la dirección del diferencial R, ¿sí?, en este tramo de curva. En este caso, si fuera el campo, si fuera un campo de fuerzas, si fuera un campo de fuerzas y esto fuera una trayectoria, entonces el significado sería el trabajo para vencer ese campo y desplazarme entre t igual a 0 hasta t igual a 1 sobre esa recta que va de 0 a 1 del origen hasta el punto 1, 1, 1 en el espacio, ¿sí? Entonces, en el caso de integrales curvilíneas podemos resolver integrales de línea de funciones escalares o de funciones vectoriales según sea la aplicación, ¿sí? También acá tiene mucha relación con las aplicaciones físicas, ¿sí?, el significado de la integral en cada caso que vamos a resolver. Bien. Recording stopped. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, el tema de la representación de ese resultado de la integral curvilínea, ¿es un número escalar que representa qué? Eso no me quedó claro.
Y representa, en el caso, por ejemplo, de la función escalar, ¿sí? Depende siempre de qué significa la función, ¿sí? En el caso de la función escalar, por ejemplo, puede llegar a ser la densidad del material. Si fuera el caso en el caso de una curva, por ejemplo, de un alambre, la densidad del material del que está hecha la curva, ¿sí? Entonces, si la función significa densidad, la integral de línea va a representar la masa total del alambre o de esa curva, digamos, ¿no? Otra posibilidad, por ejemplo, que tiene relación con física 2, que sea la densidad de carga y la curva esta está representando un conductor. Entonces, la integral de línea va a representar la carga total que hay en ese tramo de conductor. ¿Sí? En el caso de la función vectorial, depende de qué representa la función vectorial. Por ejemplo, si la función vectorial es un campo de fuerzas, ¿sí? La integral curvilínea es el trabajo para desplazarme sobre ese campo entre los dos puntos sobre esa trayectoria. ¿Sí? Si es un campo de velocidades, ¿sí? Puede ser un campo de velocidades, puede ser un campo magnético, ¿sí? Todo depende de qué significa o qué representa el campo vectorial que estamos trabajando. ¿Está? Entonces, en cada caso, ahí en el práctico tenemos algunos ejemplos para resolver con diferentes significados del campo vectorial para ver un caso y otro. ¿Sí? En el caso de física 2, ustedes van a utilizar, cuando vean la ley de Ampère, van a trabajar con la integral curvilínea justamente alrededor de un conductor. Así que ahí se van a acordar de estas. Perfecto, gracias, profe. Bien. Bueno. Vamos a pasar al trabajo en grupos. Y ahora le publicamos en Telegram la lista de ejercicios. La lista de ejercicios asignados a cada grupo para entregar para la asistencia y para la defensa, digamos, después. Después le vamos a avisar qué grupos ponen el viernes, si pares o impares. ¿Estamos? Tengan en cuenta que actualizamos la guía de trabajo práctico por la numeración, María. Por las dudas, si descargaron ayer a la noche, que se fijen por las dudas que estén bien los números de los ejercicios. Correcto. Sí, vuelvan a descargar ahora porque se modificaron los números. Había un número repetido ahí. Que por los ejercicios iban hasta el 21 y en realidad ahí son 20, ¿no? Correcto. Bueno, iniciamos la sesión de grupos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bien.